Buenas tardes a todas y a todos quienes están aquí presentes. Yo voy a hablar de algo de lo que no se habla mucho cuando se habla de neurociencia de educación, que tiene que ver con el enseñar. Ustedes bien saben, profesoras y profesores que están aquí escuchando esta charla, que en general en las presentaciones cuando se habla de neurociencia de educación se habla mucho de aprendizaje, pero se olvida que el asunto en educación es con un guión, es enseñanza-aprendizaje. Y justamente mi línea de investigación va por el lado de tratar de entender los mecanismos neurales del enseñar, y parto con esta pregunta: ¿qué hacemos cuando decimos que enseñamos? Que es una pregunta bien maturanesca, bien de Humberto Maturana, y eso tiene un sentido porque justamente mi presentación es en cierto sentido un homenaje, digamos, a este gran científico nacional que falleció este año, Humberto Maturana Romesín, eh, quien desde una perspectiva biológica, él siempre se definió como un biólogo, desde la biología hizo grandes aportes al campo de la educación. Así que, como les decía, esta presentación está dedicada, digamos, en honor a Humberto Maturana, y no solamente se queda en el homenaje, sino que también es una manera de proyectar sus ideas, saliendo desde sus intuiciones y desde las teorías que él tenía, pasando a una perspectiva mucho más empírica y aplicada. Así que con esto paso primero a hacer un poquito de contexto. Como les decía, ¿cierto? Para hablar del enseñar tenemos que hablar en principio del aprender. Y entonces es súper bueno que partamos con una definición de aprendizaje desde justamente las ciencias o las neurociencias cognitivas. Y yo tomo un resumen un poco de la definición de aprendizaje que dan justamente Humberto Maturana y Francisco Varela en este libro antiguo ya, de Máquina y Seres Vivos, pero que en realidad es una verdadera joya, digamos, de la ciencia, no solamente nacional, yo diría mundial, en donde se define el aprendizaje como un cambio en la conectividad del sistema nervioso derivado de la interacción recurrente organismo-medio. Miren qué interesante definición, porque es una definición que de alguna manera forma un círculo, es decir, nosotros estamos como organismos interactuando frecuentemente con nuestro medio ambiente, y en esta interacción recurrente se generan cambios en la conectividad del sistema nervioso. Y estos cambios en la conectividad del sistema nervioso, de alguna forma, cambian también nuestras conductas y nos disponen de una manera distinta a interactuar con el ambiente en el futuro. Ahora, ¿qué instancias, qué formas tenemos de que se manifieste este aprendizaje? Por ejemplo, aprendemos cuando ponemos atención a la experiencia de otro. Por ejemplo, en este caso, yo estoy mirando acá a una persona que pone su mano en una olla caliente y se quema, y entonces con eso yo de alguna manera ya aprendo que no tengo que ir a tocar eso que está caliente, no necesito ir a experimentarlo, basta con que haya observado la experiencia de otro, haya estado atento a la experiencia de otro, para yo aprender eso. Otra forma es cuando aprendemos cuando imitamos a otro. Por ejemplo, ahí la imagen, ¿cierto? Yo puedo imitar los pasos de baile de una persona que está en la televisión, y también de alguna manera puedo ir aprendiendo esos movimientos. O lo que es bien frecuente, que aprendemos cuando exploramos de forma autónoma el medio. Eso lo vemos muy claramente en los niños y en los niños más pequeños, cuando autónomamente van, revisan algo que les llama la atención, que les genera curiosidad, y en esa interacción recurrente con el medio, como decía la definición anterior de aprendizaje, se genera un aprendizaje. Y tenemos también la versión de aprendizaje que surge cuando aprendemos de otros, cuando otros nos enseñan. Y es justamente esta versión de la que voy a hablar ahora, digamos. Justamente de la importancia de aprender cuando otros nos enseñan. ¿Okay? Quiero partir diciendo que enseñar es una habilidad cognitiva compleja. Y sí, lo quiero reiterar. Enseñar es una habilidad cognitiva compleja, en el sentido de que muchas veces no se considera, o la gente tiende a no saber que el enseñar es una habilidad cognitiva del mismo calibre y nivel que la percepción, que la memoria, que la atención, que el aprendizaje. Y quiero decir que es una habilidad cognitiva compleja porque está muy lejos de estas miradas antiguas, ¿cierto? Lineales
digamos, de input y output, ¿cierto? Estas miradas, digamos, computacionales del aprendizaje y de la enseñanza. Hoy día sabemos que el tema del enseñar es un fenómeno bien complejo, un fenómeno relacional, que encarna una relación entre un organismo que sería el que enseña y otro el que aprende. Y en esa relación se van modificando mutuamente, que es algo que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando esta presentación. El enseñar forma parte de lo que se conoce como la cognición social, otros aspectos como el ayudar, por ejemplo, el cooperar y el enseñar. De hecho, enseñar es un proceso cooperativo crucial para el desarrollo de las culturas. Enseñar es una forma de altruismo fundada en una motivación por ayudar, en la cual individuos donan su conocimiento a otros para su uso. Es tan importante la estabilidad cognitiva que hemos desarrollado los seres humanos, el enseñar, porque sin ella no hubiésemos demorado años y muchos años en tratar de justamente transmitir un aprendizaje muy sencillo, pero dado que nosotros podemos enseñar y usando el lenguaje, ¿cierto? Algo que nos podría tomar años aprender, lo podemos aprender tranquilamente en un día o en una semana. Ahora, hay quienes se preguntan si acaso el enseñar es justamente una habilidad únicamente humana. Y este es un debate interesante porque los estudios muestran que formas de enseñar se encuentran también en otras especies, no necesariamente en los seres humanos. Por ejemplo, las hormigas tienen una forma de enseñarle a otras hormigas a ir a buscar la comida. O, por ejemplo, las suricatas también, que lo que hacen es que atrapan, por ejemplo, escorpiones, que se llevan alacranes, y no se los comen, sino que se los llevan a sus crías para que sus crías se entrenen en la cacería, justamente de este tipo de especies. También se ha encontrado que los chimpancés, por ejemplo, los chimpancés adultos le enseñan a usar herramientas para alimentarse a los chimpancés más pequeños. También es una versión ya harto más compleja del enseñar. Y en el caso de los seres humanos, el enseñar se manifiesta de una manera bien especial que, que más tarde le vamos a llamar pedagogía, justamente. El enseñar pedagógico, eso sí que es únicamente humano. Ahora, la habilidad de enseñar en general parece no ser únicamente humana, sino que también está distribuida en otras especies, lo que nos demuestra su valor adaptativo, digamos, para la vida. Ahora, en el caso de los seres humanos, el enseñar aparece temprano en el desarrollo. Con esto me refiero que ya casi al año empiezan a aparecer los esbozos del enseñar, cuando los bebés empiezan a apuntar. Pero el bebé que, ¿dónde está eso que se cayó? El bebé empieza a apuntar, a mostrar, a hacer ruido, básicamente para llamar la atención del adulto y mostrarle que ahí está lo que había perdido. Lo que en parte muestra, ¿cierto?, que ese bebé de manera muy rudimentaria ha detectado que esa otra persona tiene un vacío de conocimiento y la puede ayudar. Los niños le muestran a otros niños cómo se juega, cómo se arma ese juguete, ¿cierto? Se va complejizando ya hacia los 5 años cuando aparece la explicación. No solamente este niño de 5 años le demuestra al otro o le apunta, sino que además usa el lenguaje para explicar de qué se trata lo que el otro no sabe. Y entre los 7 y los 11 años aparece la retroalimentación y la dirección de atención. Es decir, un niño puede decirle al otro, mira, pon atención a esto, esto es lo importante. Entonces les decía que voy a hablarles del enseñar pedagógico en el caso de los seres humanos, que implica un modelo bastante interesante y tiene que ver con lo siguiente. Primero que hay dos organismos. Uno que se supone que es el que sabe algo, o tiene una experiencia que quiere compartir con otro, que sería el aprendiz. Esto que yo quiero compartir tiene de alguna manera un modelo estándar, ¿cierto? Que es el que yo quiero que la otra persona, digamos, aprenda. Y lo vamos a ejemplificar con esta forma de esta figurita. Por otro lado está la conducta del aprendiz, ¿ok? Lo que hace entonces la persona que está haciendo las veces de profesor o profesora, porque quiere enseñar a otro, es que va haciendo chequeos con respecto a la comparación entre el modelo estándar, es decir, lo que yo quiero enseñar, y cómo lo está aprendiendo la otra persona. Y en este caso, por ejemplo, si a través de la observación de la conducta del otro, yo veo que
lo que el otro hace no se parece mucho a lo que yo creo que debiera hacer, va monitoreando la práctica del que está aprendiendo, y en el caso de que hayan muchas diferencias entre el modelo estándar y la conducta, se va generando entonces retroalimentación por parte de quien enseña, para ir ajustando la conducta del que aprende, y de esa manera se acerquen estos dos modelos. El modelo estándar, es decir, lo que yo digo que como debe ser la cosa cuando yo estoy tratando de enseñar algo, y lo que el otro hace. Para hacer esto, que es algo súper complejo, se requieren hartas habilidades cognitivas asociadas a este enseñar pedagógico. Por ejemplo, se requiere de mentalización. Una profesora, un profesor, requiere de este ejercicio que también se define como teoría de la mente o mentalización, que se define como la habilidad de atribuir estados mentales, tales como pensamientos, creencias, deseos, intenciones a otros, y apreciar cómo estos pueden diferir de los propios. En el fondo es lo que nos pasa habitualmente cuando nosotros vemos a dos personas conversando a lo lejos, no estamos escuchando, pero podemos de alguna manera inferir qué es lo que están conversando ellos cuando los observamos. Otro aspecto importante para que se genere este enseñar pedagógico es la metacognición, que se define como la habilidad para representar, monitorear y controlar nuestros propios procesos cognitivos en curso. En otras palabras, que la profesora o profesor no solamente está, ¿cierto?, anticipándose o tratando de predecir lo que necesita o cuál es su vacío de conocimiento, sino que además está continuamente la profesora o profesor pensando acerca de lo que está diciendo, lo que está haciendo, su propia práctica pedagógica. Eso también tiene que ver con metacognición. Y un derivado de la metacognición es el pensamiento crítico, que también es fundamental en el enseñar pedagógico, que tiene que ver con la habilidad de buscar una fuente de conocimiento, probar la validez del conocimiento, cuestionar la confiabilidad de evaluaciones para llegar a conclusiones. En términos ya de más neurocientíficos, ¿cierto? ¿Qué ocurre en nuestro sistema nervioso cuando enseñamos? Bueno, hay cierta evidencia, pero curiosamente no es tanta. Si ustedes buscan, por ejemplo, evidencia científica respecto al aprendizaje, van a encontrar un montón de evidencia científica, desde gusanos de mar hasta los seres humanos. Pero con respecto al enseñar, la verdad es que la evidencia neurocientífica no es tanta. Es una línea de investigación bastante reciente, diría yo. Por ejemplo, acá tenemos una investigación del 2013, que entiendo debe ser la primera que investiga la actividad cerebral de profesor y estudiante cuando están en estas interacciones pedagógicas. Estas son, la del 2013 una interacción verbal y la del 2017 son interacciones no verbales. Y se usan maquinitas como esta para registrar la actividad cerebral de profesor y de estudiante. ¿Cuál es el resultado como principal de estos artículos científicos? Que a mayor efectividad de la interacción enseñanza-aprendizaje, más similar es la actividad de la región prefrontal izquierda entre profesor y aprendiz. Acá tenemos un cerebro de juguete, ¿cierto?, de un profesor. Esta marquita que está acá es la parte prefrontal izquierda, y acá tenemos el cerebro de juguete del estudiante con su marquita en la región prefrontal. Cuando las interacciones en enseñanza-aprendizaje son exitosas, estas regiones del cerebro del profesor y estudiante empiezan a actuar de manera acoplada, coordinada, sincrónica. Muy parecido a cuando dos personas se ponen a bailar, digamos, de manera coordinada. Es como que estas regiones del cerebro de profesor y estudiante empezaran a danzar coordinadamente a un mismo paso. Miren qué interesante como concepto, y vamos a ver que este concepto se repite varias veces. En esta otra publicación del 2018, acá lo que hicieron estos investigadores primero presentan un modelo y dicen, bueno, para que se genere un aprendizaje exitoso, lo que el profesor está haciendo todo el tiempo es de alguna manera adelantándose, prediciendo los estados mentales del aprendiz para poder generar una buena interacción enseñanza-aprendizaje. Y también registraron la actividad cerebral de ambos, profesor y aprendiz, y el resultado fue el siguiente. Tal como ellos presentaban en el modelo, durante interacciones pedagógicas exitosas, la actividad de la unión temporoparietal del profesor se anticipa y predice la actividad de la corteza temporal superior anterior del aprendiz. Veámoslo aquí en dibujito.
tenemos la actividad, tenemos esta región que está en color rojo, ¿cierto?, en el cerebro del estudiante, que sería la corteza temporal superior anterior, y interesantemente, ¿cierto?, acá tenemos la actividad de la unión temporoparietal del profesor, y lo que nos dice este resultado es que la actividad cerebral de esta región en el profesor se anticipa más o menos por 10 segundos a la actividad cerebral de la corteza temporal del estudiante, de alguna manera cumpliéndose un poco con el modelo que ellos mismos presentaban, esta idea de, para que haya interacciones pedagógicas exitosas, el profesor tiene que siempre ir un paso adelante para poder así generar exitosas interacciones pedagógicas. En parte es como que el profesor está anticipándose a los pasos de baile que luego va a hacer con el estudiante, siempre un paso adelante. En este estudio se comparaban dos maneras de enseñar. Una forma de enseñar tenía que ver con enseñar por partes una canción, ¿ya?, a una persona, a un aprendiz. Entonces el profesor enseñaba una parte de la canción y el estudiante repetía esa parte. Después enseñaba la segunda parte y el estudiante repetía. Versus la otra condición en donde el profesor enseñaba las 4 partes de la canción y el estudiante repetía. Y lo que fue interesante de este estudio es que, de nuevo, la actividad de la corteza frontal inferior bilateral de profesor y estudiante se acoplaban cuando la experiencia de aprendizaje involucraba turnos de habla y un modo más activo de interacción. Es decir, esta forma de enseñar, que era, digámoslo así, como segmentada, ¿cierto?, fue más eficiente y coordinó mucho mejor el cerebro de profesor y estudiante que esta que era solo enseñar toda la lección de una sola vez y que el estudiante lo imitara. Entonces acá tenemos el dibujo de las regiones frontal e inferior bilateral de profesor, de estudiante, y de nuevo, ¿cierto?, se observa que cuando la clase involucra turnos de habla y modos más activos de interacción, de nuevo estas regiones, ¿cierto?, profesor y estudiante empiezan a bailar a un mismo ritmo, sus cerebros empiezan a danzar en un mismo paso. Este estudio del 2019 es interesante y hoy día, digamos, durante lo que pudimos observar en la pandemia, yo creo que sus resultados se vuelven interesantes de analizar, porque lo que se hizo acá es que se comparaba qué pasaba cuando un profesor le enseña a un estudiante así cara a cara versus cuando le enseña vía una computadora. ¿Okay? Interesantemente, el resultado lo que muestra es que, comparado a una interacción profesor-estudiante mediado por computadora, la interacción cara a cara profesor-estudiante se asociaba a un aumento del acoplamiento entre las regiones prefrontales izquierdas, de nuevo, de docente y estudiante. O sea, de nuevo, el mismo resultado. Esta vez va agregando información, es decir, sabemos que profesor y estudiante, ¿cierto?, coordinan su actividad cerebral cara a cara, es mejor todavía esta coordinación. Otra pieza de evidencia interesante es este estudio del año 2020, imagínense, el año pasado, en donde de nuevo aquí se comparan dos estrategias para enseñar. Una que se llama de andamiaje y otra explicativa. Es decir, en la condición andamiaje, el profesor lo que hace es que va haciendo preguntas, poniendo en situación a los estudiantes, qué sé yo, se va generando una interacción pedagógica mucho más activa, mientras que en la condición de explicación, el profesor da las respuestas a la pregunta y solo va cerciorando si el aprendiz la entiende. Y el resultado es interesante de nuevo, de vuelta, porque se encontró que el acoplamiento de la corteza prefrontal, de nuevo entre profesor y estudiante, correlacionaba con los resultados de aprendizaje cuando el profesor usaba estrategias de andamiaje, ojo, y no cuando usaba una estrategia basada en dar explicaciones o definiciones. De nuevo, el mismo resultado. Los cerebros de profesor y estudiante se coordinan, bailan al mismo paso, y sobre todo, esta coordinación es mucho mejor cuando la estrategia del profesor es esta estrategia de andamiaje, más que el simplemente explicar y definir. Estos estudios que yo les he mostrado hasta ahora son todos estudios de laboratorio, en donde las personas van al laboratorio de neurociencia, y una cumple el rol de profesor o de profesora y otro cumple el rol de estudiante, y se va midiendo esto. Ahora, estudios ya más ecológicos, por si los digo, más naturalistas, que se hayan hecho en sala de clase, son todavía muy pocos, pero los hay.
por ejemplo, este del 2019, registraron la actividad, en este caso eléctrica, del cerebro de estudiantes y profesores, tal como se ve en este gráfico, en una sala de clases real. Y el resultado más importante de este trabajo fue que el acople de la actividad eléctrica cerebral entre profesores y estudiantes podía predecir cuánta información iban a retener los estudiantes después de una semana. Y este estudio, también del 2019, una preparación, un setting experimental parecido, es decir, una sala de clases con hartos estudiantes y un profesor a los que se le está registrando su actividad eléctrica cerebral, arrojó el siguiente resultado que me parece que es fabuloso. Dice, se encontró que el acople de la actividad eléctrica cerebral entre docentes y estudiantes variaba en función del enganche de los estudiantes con la clase y la calidad de la relación docente-estudiante. Miren qué interesante. Dicho esto, vuelvo a la pregunta con la que yo partí mi presentación. ¿Qué hacemos cuando decimos que enseñamos? Bueno, por lo visto, en la evidencia que yo les he presentado, en parte lo que estamos haciendo cuando decimos que enseñamos es convivir con otro, básicamente, cooperar con el otro, convivir. Yo estoy planteando que están surgiendo a partir de la evidencia que yo les voy mostrando, y aquí vuelvo justamente al homenaje a Humberto Maturana, son intuiciones, ideas, propuestas que el mismo Humberto Maturana ya había hecho hace mucho tiempo atrás y que hoy día se están testeando y comprobando con todos estos hallazgos neurocientíficos. Por ejemplo, el profesor Maturana decía lo siguiente: el niño o la niña en la escuela no aprende matemáticas, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas. Esta relación entretenida o fascinante, decía, quizás la o lo motive a seguir por su cuenta y se convertirá en un profesor de matemáticas o en un matemático. Un profesor a uno no le enseña algún contenido, decía Maturana. Y él hacía una afirmación muy fuerte, decía, el alumno aprende al profesor. Miren qué interesante la mirada que nos proponía, una mirada de la enseñanza-aprendizaje como un fenómeno relacional y no de transmisión de información, ni de contenido, ni de mensaje esperado, ni de planificación, ni nada por el estilo. De hecho, él hacía este gráfico que yo creo que es súper atingente a esta frase. En el fondo aquí lo que nos muestra es dos organismos interactuando, profesor y estudiante, que en el tiempo se van a ir modificando y como ustedes pueden ver, esa modificación no es unilateral, no es el profesor o la profesora modificando al estudiante, sino que hay una modificación que es bidireccional. El profesor o la profesora también se modifica, también cambia después de esta relación con los estudiantes. Para finalizar, termino con otra idea de Humberto Maturana. Cuando hablaba de enseñar, decía, la distinción entre dos tipos de escuchar me parece de importancia fundamental al momento de enseñar, decía. Por un lado, uno puede preguntarse cada vez que le dicen algo si uno está de acuerdo con lo dicho. Pero el que escucha de esta forma, decía él, realmente no está escuchando al otro. La otra manera de escuchar, decía Maturana, gira en torno a preguntarse bajo qué circunstancias lo dicho tiene validez. ¿Qué escucha el niño realmente? Cabe preguntarse cuando uno está hablando con él. ¿Qué percibe? ¿Teme un acto de agresión? ¿Se siente confrontado con una amenaza o se siente invitado a la colaboración? Con estas preguntas que nos planteaba el profesor Maturana, yo cierro mi participación. Ahí está mi email para las profesoras y profesores que quieran contactarse conmigo. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirme sin ningún problema.